Continuamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Mávila Huertas los acompañan y a esta hora recibimos a nuestro siguiente invitado, el señor Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP, está con nosotros esta mañana. Y bueno, se está tocando fondo con las protestas, eso es lo que ha dicho Oscar Caipo, y está pidiendo una fecha cierta para las elecciones generales. Ya se estableció por lo menos la fecha de inicio de la siguiente legislatura, se aprobó el 15 de febrero. Esperemos que el Congreso esté a la altura de esta demanda. Señor Caipo, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Comienzas tocando un punto importante que hicimos un llamado ayer en la conferencia de prensa que hicimos con empresarios de los tres sectores posiblemente más golpeados por estas protestas y sobre todo la escalada de violencia que han traído, como son el sector agroexportador, turismo y minería. Y efectivamente ayer en el Congreso se ha votado por mayoría el adelantar la segunda legislatura para el 15 de febrero, pero está pasando inadvertido que han sido los bloques y los partidos de izquierda en el Congreso que han votado en contra de adelantarlo, ¿no? Entonces, por un lado, son los que sabemos que han estado alentando estas protestas, ¿no? Y pidiendo adelanto de elecciones y que el Congreso tome una decisión, pero por otro lado, en su voto no es consistente con ese pedido. Entonces, ¿qué es lo que quieren los políticos de izquierda en el Congreso? Por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra, ¿no? Bastante cuestionable. Sí, por cierto, y usted lo que ha sostenido es que el Perú necesita tener un norte claro y eso pasa por un calendario electoral. Naturalmente que hay que buscar consenso sobre otros temas, pero por lo menos sobre la fecha para saber cuándo vamos a votar. Y por eso es que hace estas reflexiones usted sobre la posibilidad de que algunos congresistas que votaron a favor del adelanto para el mes de abril del año 24 puedan no hacerlo en esta segunda oportunidad y sabotear todo el proceso que se ha venido llevando a cabo hasta ahora. Ahora bien, la fecha de abril del 24 ha sido cuestionada. ¿A usted le parece que es razonable mantenerla o se podría hacer un esfuerzo para adelantarla aún más, lo que supone votar otra vez una primera lectura antes de pasar a una segunda en la legislatura que comenzaría a mediados de febrero? Claro, es claro que ya hay un consenso, ¿no? Inclusive un pedido de la presidenta por sucesión constitucional, Dina Boluarte, de adelantar las elecciones. Si son en abril de 2024 o se pueden adelantar algunos meses más, creo que va a depender del análisis técnico, de poder hacer un buen proceso electoral y de poder tener algunas reformas mínimas. No todas son constitucionales, algunas son en leyes, en la ley electoral, por ejemplo, de tal forma que después de ese proceso de elecciones generales no estemos en el mismo lugar que estamos hoy y que hemos estado en los últimos 7 años. Entonces, si nosotros adelantamos mucho, como se pretendía adelantar a abril de 2023, era técnicamente imposible, pero no hubiera permitido hacer ningún tipo de reforma que nos llevara a un mejor lugar y nos permitiera salir de la crisis y que sea sostenible, ¿no? Entonces, es importante tomar decisiones que sean también responsables, teniendo en cuenta lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido en los últimos 7 años. La situación económica del país, usted la describía como una situación que está tocando fondo, ¿no? Hablamos de 3 sectores claves, que son los que además propician los mayores ingresos para el Estado. Hablamos de minería, hablamos de turismo, hablamos de agroexportación. Ahora, acabamos de escuchar a la ministra que le dice al Congreso, la pelota está en su cancha, pero hay otro camino. Es decir, si en el Congreso no se ponen de acuerdo y se sigue dilatando la aprobación de este cronograma, hay voces que también dicen, bueno, la alternativa es que la presidenta renuncie. Si ella renuncia, el Congreso está obligado, quien asuma esa nueva mesa directiva, a convocar de inmediato. Se acortan los plazos. ¿Cabe esa posibilidad? ¿Cómo analiza usted, como cabeza del sector empresarial, esa posibilidad? Yo creo que estamos partiendo de la premisa de que por estas protestas que pueden tener, obviamente hay un grupo que tiene razones legítimas, ¿no? En Puno, especialmente, uno ve el nivel de desarrollo y avance que ha habido en los últimos años. Están en el puesto 23 o 24 en los últimos 2 años del índice de competitividad regional.
por temas básicos de desarrollo, es evidente que están insatisfechos, que no han recibido la atención, pero también vemos otros intereses políticos, ¿no? Entonces creo que tenemos que escuchar la calle, pero no debe ser determinante, ¿no? Debe prevalecer la institucionalidad y debe prevalecer la responsabilidad en las decisiones que se tengan que tomar a nivel del Poder Ejecutivo, del Congreso, ¿no? Y en este caso eso debe ser debatido técnicamente, y por más presión que haya de la calle, creo que lo que tenemos que enfocarnos es tratar de bajar esa tensión, ¿no? De controlar y de permitir de que podamos transitar, que podamos trabajar. Mencionaste, Mávila, que son los 3 sectores que más aportan en ingresos y a la recaudación, pero lo más importante acá también es que son los sectores que más empleo generan. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de trabajadores entre directos, indirectos, formales, informales que hay en los 3. 2 millones en minería, 4 millones en el agro y 4 millones en turismo. Y la mayoría de los que trabajan ahí son micro y pequeñas empresas, ¿no? Que están al borde de la quiebra. Los testimonios que hemos escuchado ayer de los representantes de esos sectores es que ya no pueden trabajar. El sector turismo, que se concentra en el sur, se han cancelado más del 90% de las reservas. Se pueden perder 2,5 millones de empleos en los próximos días si es que no podemos restablecer la paz y comenzar a trabajar y sobre todo recuperar la confianza, la imagen que se ha dado de país afuera para los turistas. Entonces creemos que esa debe ser la prioridad, ¿no? Si no nos enfocamos en que quienes están alzando su voz y quienes están manifestando deben entender que su derecho a protesta no implica que usen la violencia y que su derecho a protesta termina cuando está afectando los derechos de las personas que tienen que transitar, que tienen que trabajar y que tienen derecho a vivir, y ese es el derecho de 33 millones de peruanos, entonces no estamos teniendo la discusión correcta. Yo creo que tenemos que enfocar los esfuerzos ahí, tenemos que pacificar el país porque no podemos parar, la gente no aguanta más. Estamos perdiendo puestos de trabajo a una velocidad que no hemos visto antes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un llamado a la cordura y a la responsabilidad de quienes están organizando estas marchas, en los sectores políticos que las están apoyando y que, como mencioné al inicio, no están poniendo su voto coherente con los pedidos que están viniendo de esa calle. Eso es muy peligroso. ¿Cuáles son las intenciones que realmente quieren? ¿Que reine el caos, ¿no? Para que pueda haber una presión que sea ya incontrolable, para que puedan estar llevando la discusión justamente a que hayan renuncias, a que hayan cierres? Entonces creemos que tenemos que direccionar la atención en los problemas reales y lo que tenemos que resolver, Mávila. Oscar Caypo, presidente de la CONFIEP, muchas gracias por haber estado acá. Hemos tomado nota del énfasis que usted pone, que los 3 sectores más perjudicados por los paros son la agroexportación, minería y turismo, y son aquellos de los que dependen 10 millones de puestos de trabajo que están en riesgo justamente por la imposibilidad de esos sectores de poder llevar a cabo su actividad de una manera normal. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Necesitamos paz y trabajo, Fernando. Eso es lo más importante ahora en el país. Y una fecha segura, como nos lo ha dicho también usted. Para eso ayuda a traer paz y a calmar un poco las aguas. Muchas gracias por su presencia acá, Oscar Caypo. Sabemos que su opinión está enriquecida por las muchas giras que ha hecho usted en regiones y por la participación que hay de las bases regionales de la CONFIEP. Muchas gracias y muy buenos días. Son las 9:01, nos hemos girado por un minutito, Mávila, pero vamos a los titulares de la hora. Rápidamente. Y despedimos al señor Oscar Caypo, presidente de la CONFIEP. Gracias, buenos días.